Aló, Dino. Hola, ¿cómo estás, Víctor? ¿Cómo estás, viejo amigo? Bien, aquí instalando el celular. Ahí estamos. Ya, pues perfecto. Entonces, para los que se están em, aquí metiendo al live, bienvenidos a esta sesión de hoy, mi primer live de Oriente Antiguo, en el cual decidí invitar a mi amigo Dino, quien, bueno, tampoco no hemos visto tanto. Tú fuiste interno, ¿cierto? Sí, Cuando yo era en- becado de ginecología. cuando tú eres becado de ginecología, yo era interno en ginecología. Nos tocó hacer varios turnos ahí de noche. Exacto. Y después, bueno, después Dino se ha mostrado interesado en todas mis actividades, nos hemos encontrado en algunas charlas que he hecho, ¿cierto? Y después cuando empecé con Oriente Antiguo, siempre ha estado presente dándome ánimo. Por- y ahora gentilmente apareció, digamos, la idea de que me ayudara con este live para que sea un poco más conversado, más entretenido, y aquí Ujú. estamos. Súper. Así, bien. Bueno, yo un poco para contarte de que hace tiempo que yo quería hacer un live o algo, alguna actividad relacionada con los manuscritos del Mar Muerto, porque en cierta medida los manuscritos del Mar Muerto abarcan todo lo que es la idea, o mi idea de Ujú, Oriente Antiguo, ¿cierto? ujú. Porque, como dice mi logo, ¿cierto? El típico logo, el subtítulo, como el eslogan, es religión, historia y arqueología. Y arqueología. Eh, entonces, quizás no hay hallazgo arqueológico más emblemático que junte estas tres cosas, porque justamente los manuscritos son encontrados de manera arqueológica, por decir, porque son artefactos antiguos, que tienen texto, que nos hablan de tiempos antiguos, y para interpretarlo bien hay que saber la historia de esa época, Ujú. pero además tocan muy cercanamente las religiones, y la principal religión que tenemos en Occidente, que es el cristianismo, porque es de esa época, digamos. Directa o indirectamente. Exacto. Entonces, esa es la idea del live de hoy. No me importa si tenemos poca gente aquí escuchando, eventualmente esto lo subimos después a YouTube. Sí, ahí vamos a avanzar. Sí, mira, yo creo que rescatando un poco lo que habías dicho tú recién. Y de hecho, las personas que seguimos Oriente Antiguo siempre nos has dicho, probablemente de los hallazgos más importantes cuando uno se enfrenta, o cuando ustedes, los arqueólogos, se enfrentan a un sitio arqueológico, es encontrar documentos, libros, manuscritos, Mm, en este caso, más allá de otro tipo de hallazgos arqueológicos. Entonces, claro, si uno ve la historia de la arqueología del siglo XX, se encuentra que existen diversos hallazgos que a uno le podrían parecer, para los que somos más legos, monumentales, no sé, la mm, tumba del rey Tut, el mecanismo de Anticitera, los guerreros de terracota, claro, el Machu Picchu, que son todos hallazgos que a uno le llaman mucho la atención. Sin embargo, exacto. tú nos has dicho que efectivamente los manuscritos del Mar Muerto es probablemente el hallazgo más importante del punto de vista arqueológico del siglo XX. Y eso probablemente a nosotros nos produce un poco de disociación cognitiva. ¿Por qué tú dices eso finalmente? ¿Cuál es la razón? Claro, por supuesto, decir que un hallazgo es el más significativo, el más extraordinario, por supuesto que son impresiones subjetivas, pero... oh, perdimos, ahí está de No, nuevo. ahí estoy. Em, Pero hay algunos motivos, por supuesto, que yo lo Mm. encuentro tan significativo, tan extraordinario. En cierta medida, claro, comparable con el rey Tutankamón, ¿cierto? En el fondo, él es un solo rey que se enterró con todas estas eh, cosas que están tan preservadas, todos sus ítems personales. Pero los manuscritos nos hablan de esta época tan especial en que comenzaron las religiones. Mm. ¿Cierto? Uno de los motivos que lo encuentro tan extraordinario es que es, primero que nada, lo accidental del descubrimiento, ¿cierto? No, no, las primeras hallazgos de manuscritos no fueron hechos por arqueólogos yendo No. específicamente, directamente a hacer trabajo de desenterrarlo, sino que fue encontrado por las personas, en el fondo, de la más profunda ignorancia, ¿cierto? En cuanto se refiere a asuntos académicos, que son los beduinos.
Y Ujú. no sé cuántos de nuestros auditores hoy día conocerán el fenómeno beduino en Palestina y en gran parte del Medio Oriente. Los beduinos son culturalmente, por ejemplo, si es que hablamos de Palestina, es difícil llamarlos palestinos porque no se apegan a ningún tipo como de nacionalismo o una etnia, sino que ellos son ellos. Su Mm. único afiliación es su clan, su tribu, de la cual son nómades, ¿cierto? Y la característica que tienen es que viven en los márgenes de los desiertos, se dedican al pastoreo, y así como lo han hecho en los últimos 3.000 años, todavía existen, y todavía uno los encuentra en ese camino de Jerusalén hacia el desierto de Judea, y son estos personajes tan supersticiosos, totalmente ignorantes, Ujú. eh, no sé si se duchan en algún minuto. Con arena. Y claro, y famosamente la leyenda, o debe haber sido algo así, el primer hallazgo Mm. de los primeros manuscritos, de que una cabra, ¿cierto? Que del rebaño, que para ellos significa riqueza en el fondo, se les perdió y eran tres, y uno fue por estos paisajes que son tan difíciles por lo demás, y eso es lo otro extraordinario del hallazgo, lo inhóspito, lo peligroso Mm. de ese terreno, el cual es primero que nada un desierto súper seco, y es Ujú. esta tan dramática caída de altitud que va desde los cerros de Jerusalén a, al Mar Muerto, que son poco más de 1 kilómetro de bajada de altitud. ¿Te fijas? Entonces, en cada bajada son varios acantilados en los Acantilado. cuales uno, si no tiene, digamos, zapatillas de trekking, eh, puta, te tropiezas, te arrastras y te puedes matar, pues. Entonces, Se puede matar. los, be- exacto, los beduinos son justamente las personas que más conocen estos terrenos donde no hay presencia de los gobiernos, de los estados, Mm. de la gente administrativa, de las policías. Es su mundo y ellos lo Ujú. conocen mejor que nadie, pero eso no quita de que hay amplias zonas inexploradas con quizás cuevas, unas cuevas, Claro. algunas naturales, algunas hechas artificiales. Eh, y así es como esta cabra que se pierde, que no sé si la encontró finalmente. eh, Uno de estos beduinos se encuentra con una de estas cuevas que no era de las más difíciles de acceder a, pero él apenas puede entrar Ujú. supersticioso como es, tira como una piedra para adentro para ver si es que hay, qué sé yo, un monstruo, ¿cierto? Y suena tuk, y suena como un jarro que se rompe. Y lo primero y esa es la otra característica de ellos, que Claro. lo primero que piensan es en riqueza, ¿cierto? En Enriquece. encontrar tesoro, Tesoro. en metales preciosos, ¿cierto? Claro. Y Las monedas de Aladino ahí. claro, exacto, tal cual, po. Claro. Y él se fija que no puede pasar él se llamaba Juma Muhammad y llama a su amigo Muhammad el Dib, y le llaman el lobo, el Dib, Ujú. y él sí puede pasar por debajo. Y en vez de sacar cosas preciosas, digamos, saca rollos de manuscritos. Rollos de manuscritos que han sobrevivido 1900 años en perfectas condiciones, Desterrado. pero son orgánicos. O sea, Claro. si esos rollos tú los pones en Miami, ponte tú, con clima tropical, todo súper húmedo, no te dura ni No una de durar semana. nada. Una semana. Víctor, y en Mm, ese, como para dar un contexto para quienes seguimos el canal, tenemos alguna orientación de dónde está el Mar Muerto, pero entiendo que esto es la ribera occidental del Mar Muerto, exacto. eh, pero aún es Cisjordania, o sea, es Cisjordania, pero todavía no llegamos a lo que podríamos llamar actualmente Israel, sino que es Palestina propiamente tal. Y en ese tiempo, bueno, en ese tiempo no había una definición Y eso es lo otro tampoco. importante, claro, que en esa época solo existía Palestina, administrada por esta figura legal internacional que era el mandato Internacional, británico en claro. Palestina, Ujú. eh, donde igual habían, digamos, sectores mucho más judíos y sectores mucho más árabes, pero igual este terreno desértico era, podríamos decir, tierra de nadie porque no hay policía, no hay control allá. Ya. No Exacto, había un pero es la asentamiento ribera, humano. exacto, es la Mm. ribera occidental y en el fondo se le llama desierto de Judea a todo ese desierto que está al lado occidental del Mar Muerto. Ya. Eh, Pero ¿Mm? actualmente eso sigue siendo Palestina, no hay ahí.
Claro, Claro, Qumran, bueno, ahí entramos en dificultad, pero está dentro de la línea verde del ya, armisticio del 1949. ya, ya. Pero para todos los efectos la administración es firme israelí hoy día. Y de hecho, si uno quiere visitar esta zona donde están todas estas cuevas, que no es solo una, son como 11, la zona que se llama Qumran. Y de hecho eso es lo divertido, Ujú, que Qumran hasta el día de hoy le dicen con el nombre árabe, de que los árabes le dicen en la región. claro. Y hay un centro turístico para visitar las ruinas que se llama Hirbet Qumran, las ruinas de Qumran. Todo esto en árabe, insisto. Ujú, Pero el centro turístico es israelí. ¿Ya? israelí. Y más adelante vamos a hablar de lo que el problema político que esto causa y el motivo que casi nunca es mencionado por personas que se identifican como palestinos. Claro, claro. Y Sí, bueno, ¿Mm? no, no, es que eso te iba a preguntar, como, ¿cuál es la vinculación? Si, dado el territorio en el que se encontraron, claro, efectivamente tú nos dices que ahora ya hay un mandato o hay una administración más bien israelí, pero ¿cuál es la relación que han establecido los palestinos con estos hallazgos, con Qumran, con los manuscritos propiamente tal? Porque no vemos a las comunidades palestinas hablando de eso en general. Exacto. Eh, bueno, hace un tiempo hice un video en respuesta que está en YouTube ahora, a unas charlas que hizo el profesor Ricardo Marzuca del Ujú, Centro de Estudios Árabes de la Universidad de Chile y ujú. que habló justamente en una de esas charlas de la época en que se escribieron los manuscritos. O sea, yo le digo la época en que se escribieron los manuscritos, pero él le puso otro título y no mencionó los manuscritos. Lo cual, si quiere, no los menciona, pero pienso yo que hay que dar un poco de contexto si es que uno va a hablar de Sí. esa época, ¿cierto? Y pareciera que se evita ese asunto en todas las personas que se identifican con llamémosle, la idea nacional palestina, Ujú. como que no les causa mucho interés, y por el contrario, los manuscritos del Mal Muerto, por ser escritos algunos de ellos que hoy pertenecen a la Biblia, a la típica Biblia que muchos de nosotros Sí. tenemos en la casa, em, por ese motivo es que los manuscritos que están en Israel son tratados como o sea, bueno, justamente ellos le llaman The Shrine of the Book, el altar del libro. Del libro. Esto está en el Israel Museum, y tienen un verdadero altar para los manuscritos que están súper bien conservados, están bajo ciertas condiciones de temperatura, de luz, de presión, De para que humedad. duren lo más posible, porque obviamente en algún momento se van a desintegrar. Pero para ellos es como que yo te dijera, no sé, pues, Arturo Prat y la corbeta Esmeralda, que uno puede ir a ver la recreación, ¿cierto? Pero esto es real, esto no es una recreación, sino que son los Mm. manuscritos que son la copia de el artefacto que encarna el ser judío, ¿ya? Que es la Ujú. Biblia hebrea. Que la Biblia vea. Y hay Los cinco libros. mucha gente que no sabe que el Antiguo Testamento es prácticamente equivalente a decir la Biblia hebrea, porque ese es el idioma original en que fue escrito el Antiguo Testamento. Y ese es el Lo que motivo por el cual es tan extraordinario también el hallazgo. claro, lo que los judíos le llaman la Torá finalmente, ¿no? Sí, hay que tener ojo con eso, porque Ya. la Torá es solamente lo que en el griego le llaman el Pentateuco, ¿ya? Es O en Pentateuco. siempre que hablamos en el Pentateuco hablamos en castellano, pero eso viene del griego. Penta, cinco, Ujú. Teuco no sé lo que es, pero justamente son 5 libros. Y Ya. la Torá son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Pero la Biblia hebrea o el Antiguo Testamento tiene muchos más libros que eso. Tiene mucho más libros. Y eso es lo que a veces en hebreo le llaman el Tanaj. El Tanaj, el Tanaj. Por Ya. lo tanto, el Tanaj incluye la Torá. Ah, ok, ok. Pero los judíos veneran en particular la Torá más que el resto, que son los libros proféticos, todo eso. Por la inspiración divina que. Claro. Claro, porque Bueno, vaya. supuestamente la Torá fue entregada digamos, de Moisés directo desde Dios, ¿cierto? Entonces, De ese es Dios. De Dios. y ellos están dispuestos a aceptar de que el resto de los libros son escritos nomás de una época importante para Ujú. ellos, pero que son escritos por personas, digamos.
por persona, por persona. Mm. Cuéntanos, Víctor, solo como para finalizar el contexto, yo creo que del hallazgo mismo, esto estamos hablando de qué año el hallazgo, porque no lo hemos mencionado, creo, Ah, claro, aún. exacto. Entonces, este suceso con los beduinos, que encuentran la cueva de los primeros, la cueva llamada Cueva uno de 11 que se Ujú. encontraron después, ocurrió en el año 1947, por ahí si no me equivoco, enero, ¿ya? Enero, Y este es un año crucial en la claro. tierra de Palestina, Israel, ¿cierto? Porque eventualmente en noviembre de ese año se va a votar la partición de Palestina entre entre Estado árabe y Estado judío por la Organización de Naciones Unidas. Pero todo ese año 47 es de una violencia, especialmente por el lado judío, ¿ah? Por el lado judío en contra de la administración británica. Todo esto hay que entenderlo en su contexto, porque, bueno, ¿por qué hay tanta violencia judía contra la administración británica? Ujú. Porque están principalmente todos estos refugiados judíos de la Europa que acaba de salir de la Segunda Guerra Mundial, refugiados europeos judíos que están detenidos allá y no tienen casa, no tienen dónde ir, después de Hitler, después de todo lo que el holocausto, todos sabemos, pero quedan estas personas vivas, quienes eh, encontrarían un hogar, digamos, en el Estado judío que estaba por nacer. Entonces, los británicos antes de la Segunda Guerra Mundial habían puesto un freno a eso, a la inmigración judía a Palestina, por lo que eso estalló en violencia finalmente. Y por Sí, supuesto los árabes que también, que calladitos, pero igual hacían violencia porque claro. sabían que eventualmente iba a pasar eso, que se iba a partir en dos ellos no estaban de acuerdo con eso. Eh, y bueno, y en eso, ¿qué pasa después, cierto? Porque Ujú. cuando uno encuentra estos artefactos tan frágiles eh, y manipulados por personas que no son expertos ni mucho menos, estos se van deteriorando. Sí, Y sí. quizá cuántos escritos se perdieron al deterioro natural o porque los gallos, imagínate en los carpas, probablemente tenían colgados los manuscritos a la intemperie, ¿no? Un desastre para un arqueólogo, digamos, es como que uno dice, no, ¿por qué los... Y sin embargo sobreviven tantos, ¿ya? Mm. Lo ¿Cu- llevaron cu- cuán- a... cuán- ¿Mm? Perdón, ¿cuántos manuscritos aproximadamente hay publicados? ¿Cuántos tomos? No sé cómo se medirá eso. Sí, porque hay muchos fragmentos Ya. que han sido puestos, igual que un puzzle, y eso demoró años muchas veces, en los fragmentos que estaban más rotos, muy delicado para ver dónde le viene esta letra con esta letra, y esos son miles de fragmentos, pero se piensa que son alrededor de 800 rollos, o sea, una verdadera Oye, biblioteca, ¿ya? biblioteca, claro. Sí. Una biblioteca, claro, efectivamente. Mm. Yo creo que, bueno, hay varias personas que ya lo han preguntado dentro del chat, de hecho, que suelten la pepa, dice alguien por ahí. Que, primero, como si uno tuviese que orientarse en tres elementos, tiempo, lugares y personas. Entre el tiempo, ¿cuándo fueron escritos los manuscritos? ¿Cuál es el periodo temporal que abarcan? Exacto. Estamos plenamente, digamos, con seguridad, porque voy a hacer un Ujú, tiempo más bien extendido, entre el 200 antes de Cristo, ujú, aproximadamente, hasta no más allá del año 60 y tanto, 70 después de Cristo. Por lo ujú, tanto, en este rango cronológico estamos plenamente dentro de los escritos del Nuevo Testamento, y es el llamado ujú. también periodo intertestamentario, porque donde termina el Antiguo Testamento hay un vacío en la Biblia hasta que parte el Nuevo Testamento. Y Claro, eso es claro. aproximadamente, claro, los años 100 antes de Cristo y 100 después de Cristo. Entonces, es la misma época que está Pablo de Tarso vivo y escribiendo, y posiblemente los evangelistas son un poco más tardíos, ¿ah? Ya. Pero el asunto es que no se sabe si es que se cree de que muchos manuscritos son antiguos y que se van acumulando en una biblioteca, y otros, por supuesto, que son más tardíos, más tempranos. Ya. Por lo tanto, hay algunos que son más antiguos y otros que son un poquito más recientes. Claro, es como si yo heredara una biblioteca grande y le hubiese ido poniendo también libros entre medio comprados Claro, exacto. actualmente.
Ya, Exacto, ya, exacto. ya. Súper. Entonces, eso como en el tiempo. Y en cuanto al lugar, los manuscritos fueron, se sabe si fueron escritos directamente ahí donde están enterrados, si fueron trasladados. eh, Eso ¿Hay alguna también, sí, claridad? también está abierto al debate. Perfectamente podrían haber sido muchos de ellos escritos que estaban en bibliotecas en Jerusalén y que Ujú. cuando se venía la guerra contra los romanos, que finalmente destruyó esta pseudo independencia judía de este periodo, en el año 66, que fueron, digamos, en un momento urgente, tomados y fueron llevados a estas cuevas para su protección. No se sabe, digamos, por qué están escondidos y por qué no se encontraron en una Claro, biblioteca formal, ¿cierto? Porque no es una biblioteca, son cuevas, alguien los fue a esconder o a proteger. claro, Y bueno, está dentro de la doctrina judía un poco los libros que tienen Torá, los libros que tienen escritura sagrada, no es como llegar hasta viejo se vota, no, sino que no se puede votar. Quizá por claro, eso también. Y claro, bueno, porque esa es una alternativa. Y la otra es que efectivamente esta comunidad que le llaman, de personas ascéticas, monásticas, tan especiales que los han asociado a los esenios, son ellos los que también escriben una buena cantidad del material. ujú. Entonces, y eso es lo que te iba a preguntar. Tenemos tiempo, lugar, ya más o menos como Ajá. la región y las personas. ¿Quiénes finalmente escribieron estos manuscritos? Porque cuando uno, no sé, muchas veces lee las revistas de difusión popular, no sé, la muy interesante, ese tipo de revistas, hablan Mm, sobre la portada Manuscritos del Mar Muerto, una portada que probablemente sí, sacan cada 5 años para que la gente vaya y compre la revista. Y de una u otra forma tiene una mirada media sensacionalista, habla sobre exacto, sí. Siempre venden esa revista. Mm, esta secta de los esenios, que es media esotérica, que tiene algo relación con el cristianismo, quizás Cristo mm. estuvo con ellos. Finalmente, ¿sabemos algo sobre quiénes escribieron esto y qué juego tienen los esenios en esa tarea? Claro, bueno, en primera instancia se conocía de la existencia de esta especie de secta llamada los esenios Ujú. dentro de algo que también se conocía, que era la diversidad de pensamiento judío entre esa época, entre el siglo I antes de Cristo y el siglo I después de Cristo. Y así están mencionados los esenios solamente en escritos de historiadores clásicos, Flavio Josefo y Plinio el Viejo, en, Ya. en griego y en latín respectivamente. Y ellos hablan de estos esenios y los describen con mucho detalle. Incluso Plinio nos dice dónde era el principal lugar donde los esenios estaban instalados, y pero nos da con lujo de detalle que está, dice arriba, y eso puede ser al norte, puede ser arriba de un acantilado, de Engedi, que está al borde una localidad de esa época que está al borde del Mar Muerto. Entonces, ya Plinio nos muestra que esenios viven en el Mar Muerto y tienen esta forma de vida donde no tienen mujeres, donde solo viven hombres que viven una vida muy religiosa, ¿cierto? Y Josefo también nos da mucho más detalle acerca de los esenios. Entonces, cuando salieron los manuscritos en idioma hebreo, que eso no hemos hablado Ujú. en el fondo, en qué idioma Sí, están escritos los manuscritos, y claro. la gran mayoría están en hebreo. eh, la primera claro, la primera conexión de los académicos fue decir estos son los esenios, Ya. pero haciendo todo es así, ¿cierto? Todo es un poco Mm, pendular. claro. Eh, pero yendo más al detalle, hay motivos para pensar que quizá son una secta muy especial y quizá más relacionada con el cristianismo temprano. Entonces, efectivamente, ¿por qué? Mm, Porque bueno, o sea, aquí yo hice una lista de cosas que pueden ser interesantes entre la comunidad de Qumrán, que de hecho hay un manuscrito que no es bíblico que se llama el Reglamento de la Comunidad, en el fondo de la que cómo comunidad. ellos viven. Ellos no se llaman a ellos mismos esenios nunca, eso es clave Ya. decir. Entonces, por ejemplo,
la pureza ritual para ellos es lo más importante. Se bañan en estos verdaderos piscinitas eh, frecuentemente, y eso en el fondo en el siglo primero es el bautizo, ¿cierto? Claro. Que hoy día significa hacerse cristiano, ¿cierto? Yo te bautizo en nombre de Patris, et cetera. Ujú. Pero en esa época era un baño ritual para purificarte de, qué sé yo. Entonces, ya, ahí tenemos la primera cosa. Juan el Bautista, que, o El sea, si uno lo Bautista. describe, es un escenio el Bautista, ya, para todos los efectos. Claro, este Si uno ve las asceta que descripciones vive en de... el monte, que come langosta, Exacto, saltamonte y se alimenta de la miel y la leche de las cabras, sí. como esa es la, Que se deja el pelo largo, qué sé yo. esa- Y claro. de hecho, él está en el río Jordán, está en el Valle del Jordán, que es el mismo desierto, por lo tanto, Ujú, opera en la misma zona. ujú, ujú. Em, Siempre Jesús habla de la importancia de los pobres, de que los pobres van a ser ¿Sí? qué sé yo, los más bienaventurados, y los esenios parecen en todos sus reglamentos tener este voto de pobreza, igual que los monjes posteriores Ujú. del cristianismo, que comparten todo entre ellos, y también el cristianismo temprano, si uno lee Hechos de los Apóstoles, también, o sea, son muy de sentarse en la mesa, compartir toda la comida, no tienen propiedad, ¿cierto? No Claro. tienen propiedad individual, todo es de la comunidad. Eh, es evidente en los escritos que tienen una mirada mesiánica, una Ujú. expectancia a que va a venir una figura. Ellos hablan de dos figuras, un Mesías tipo Aarón, más sacerdotal, o un Mesías de Israel ¿Ya? tipo David, ¿cierto? El rey David. Más No queda claro si político. son dos figuras distintas o que se van a encarnar en una sola persona. Hablan de la limpieza de los pecados y tienen un concilio de sabios que son 12. ¿Ya? Entonces, hay un Ah, montón de cosas. Como claro, como primero los el, apóstoles y después como el liderazgo de la iglesia temprana, como está escrito en Hechos de los Apóstoles, son 12 también. son 12 también, claro. Y, y en ese sentido, como estamos hablando de hasta aproximadamente el año 60, nos decías tú, ¿cierto? 60-70, después de Aproximadamente, claro, exacto. aproximadamente. Yo no recuerdo, hay mala memoria de cuándo fue finalmente la destrucción del segundo templo, o sea, del templo previo Y de, y de- y de todo Jerusalén, y de todo Jerusalén. Eh, claro. Eso no recuerdo el año, pero como para poder hacer un paralelo, ¿qué relación tenía esta comunidad que vivía en Qumran, o que al menos su rollo está en Qumran, ¿Mm? con la religión del templo en Jerusalén? ¿Qué relación tenían? Em, Más que con la religión del templo, que ellos Ujú. están, o sea, ellos están plenamente insertos e insisten mucho en cumplir las leyes de Moisés, Ujú, ¿cierto? Y, eh, y les importa mucho también tener un templo, pero un templo ujú. propiamente tal, no el templo que construyó Herodes, ¿cierto? Que Ya, es un monstruo ese templo, que no tiene claro. como las medidas específicas posiblemente de que dice la Torá de que tiene que ser el templo. Entonces, en eso son plenamente judíos, porque ¿cómo Ya. definimos un judío en esa época? Es alguien que venera la Torá, eh, Ujú, y que tiene que adorar a Dios en Jerusalén, porque ahí es donde Dios vive, en el fondo, solo en el templo de claro. Jerusalén. No, no, En no el en templo de ningún otro lado Jerusalén. es válido adorar por ejemplo, en Samaria, en el norte, En a Samaria los no. samaritanos, y esos no son judíos, pero igual son, y ellos se autoconsideran Israel. El asunto es que entonces son plenamente judíos, pero ellos están disconformes con lo que está pasando en el templo con los fariseos y con los saduceos, y su alianza eh, con el establecimiento romano, que finalmente los romanos son los que están a cargo, y ellos tienen una especie de paz en Jerusalén donde todo funciona tranquilo, Ujú, pero por eso también aparecen estas distintas reacciones que son las sectas más monásticas que creen que va a pasar algo de carácter cósmico, ¿cierto? Que va a bajar cósmico, Dios con casi qué sé yo, ángeles. Y de hecho ellos tienen apocalíptico. un rollo, exacto. Tienen un rollo que se llama la guerra entre los hijos de la luz y los hijos de la oscuridad.
Mm, y que habla de qué es lo que ellos tienen que hacer cuando eso ocurra. mm. Y esa sensación de que el fin es inminente, el fin de los tiempos, el fin de la historia, ¿ya? Y sin duda se debe haber sentido como el fin cuando Jerusalén es arrasada por las legiones de los romanos, ¿cierto? Eso fue un momento clave. Entonces, como te decía, respondiendo a tu pregunta, son plenamente judíos, pero difieren del establecimiento de Jerusalén por mientras. Pero ellos dicen, cuando eso se vaya, cuando baje el verdadero Mesías, y cuando se establezca la verdadera, ellos hablan de una palabra siempre, rectitud, Rectitud. righteousness. ¿Ya? Ellos hablan de la rectitud mucho, entonces cuando nosotros somos los rectos, cuando se establezca la verdadera rectitud, es que nosotros vamos a restablecer Jerusalén. ¿Ya? Entonces Ya. esa es un poco la idea. Ujú. Ok. Entonces no tenían entonces o sea, claro, efectivamente tenían como esta, no rivalidad, pero sí desconfiaban, no confiaban en los fariseos, los saduceos, que No, eran los o que sea, es tenían rivalidad total. rivalidad Ellos total. se Ok. van rebeldes en contra de ese establecimiento. Ya, ya. ¿Ya? Y en ese sentido, ahí vamos encontrando más similitudes con lo que dice Jesús. Ujú. Porque en uno de los evangelios Jesús dice, yo no vengo a cambiar ni una sola palabra de la Torá, ¿ya? Claro, De la ley. Y me aseguraré de que se cumpla todo. Y ellos, o sea, lo dicen textual, es como si dijeran lo mismo que dijo Jesús, pero después resulta que Pablo de Tarso, ¿cierto? San Pablo, ofrece ujú. una teología totalmente distinta a muchos dichos de Jesús. Claro. Y el cristianismo moderno, romano, ¿cierto? Católico, E inmersión de eh, Pablo. está totalmente basado en Pablo. Sí, Entonces, sí. eso es lo que es finalmente tan explosivo de los manuscritos, los cuales, recordemos, un 40% es puro Antiguo Testamento, lo cual son copias nomás, no Claro. dejan de ser las copias más antiguas de la Biblia hebrea que existan. Y eso también es explosivo, pero no tanto como los escritos sectarios de la comunidad, los cuales, si se interpretan de cierta forma, uno dice, oye, esto, claro, quizá el cristianismo temprano era distinto al que después llega este Pablo, porque los sectarios hablan de un señor llamado el Señor de las mentiras, ¿ya? Y entonces, ¿no será que Pablo es el Señor de las Claro. mentiras? Y hay un teacher of righteousness, ¿ya? Un profesor de la rectitud. Ellos veneran a un profesor de la rectitud, La y hay rectitud. varias, ¿cómo se llama? Teorías de quién es este profesor de la rectitud, pero una de las teorías es que efectivamente es el mismo Jesús, ¿ya? Qué Entonces, claro, hay, interesante. hay muchas cosas Hay una que son potencialmente explosivas, ¿ah? desplazada. Yo entiendo, o sea, si nos situamos, por ejemplo, cuando justo en este momento, yo creo que, según lo que tú nos has contado, había como una gran variedad o amplia variedad de movimientos religiosos en ese momento en esta región que llamamos Palestina Antigua. Mm. Probablemente este es uno de uno de estos movimientos y habría más. Cuando se destruye el templo de una u otra forma, tú nos cuentas que los judíos o palestinos en ese momento tienen que identificarse con algo. ¿Qué habrá ocurrido en ese momento en los alrededores de Qumran? Como habrán llegado protocristianos de alguna forma a relacionarse con ellos o al revés, ellos cristianizar en esa región? Interesante pregunta. Eh, lo que ocurre después del año 70 Ujú, es la destrucción de Jerusalén y el templo, ujú. y hay una especie de primera dispersión de todos aquellos que se identifican con Israel, ¿ya? Ujú, Y con ujú. todo lo que es ser judío. Eh, y habían todas estas sectas que en distinta medida se iban como desconectando de lo que era la religión israelita original. Ujú. Y una de ellas era el cristianismo temprano, el cristianismo arameo, que no es el cristianismo paulino de las cartas en griego que está ocurriendo allá en En Tesalónica, qué Escandría. sé yo, en Ya. Éfeso, perdón. Eh, entonces es otro fenómeno, y ese cristianismo temprano prácticamente se extinguió con la primera y segunda guerra contra los romanos.
Eh, y lo que pasa sigue inmediatamente es que la guerra judeo-romana, la primera guerra judeo-romana, va a destruir estos centros de, pareciera, de Ujú. Qumrán, en Gedi, y posteriormente Masada, ¿ya? Y Pensaba. yo, para mí Masada me toca, ¿cierto?, una fibra, porque yo, Tú como estuviste en algunos Masada. saben, sí, pues yo excavé en Masada, y en la Ujú. primera temporada, me acuerdo, me pusieron a cargo de una cueva, que está cubierta en tierra. Entonces, claro, demoró varias temporadas en desenterrarse eso, pero cuando uno piensa, claro, en el año 73, que fue la guerra en Masada, ¿no será que estos sectarios que rápidamente sacaron sus escritos y los pusieron en distintas cuevas, muchos de ellos tienen que haber llegado a Masada también? ¿Ya? Claro. Y esa era la teoría. Y sí se han encontrado cosas escritas en Masada, pero tristemente en la temporada que yo estuve en esa cueva, donde el director nuestro, Guy Stevel, teorizó de que podían haber escrito, no encontramos. Pucha. Pero, Pero, pero el estar ahí, ¿cierto? En que cada vez que tú pasas el instrumento, que pueda aparecer un jarro con manuscritos adentro, con rollo, es una sensación, pero que no sé, o sea, te da, si uno es flojo para el trabajo físico, te da una energía para seguir, 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 porque no, es como que, claro, es un hambre por seguir desenterrando. ujú, ujú. Me imagino. Claro. Y, y bueno, yo creo que ya hemos hablado un poco del contexto, de dónde se encontraron, más o menos cuál era, fueron el contexto temporal también en que se da esto. Mm, Pero hemos hablado un poco de lo que es el contenido finalmente. Tú nos decías que claro, existen algunos escritos hechos en arameo, tengo entendido, y otros en hebreo. ¿Hay algún exacto. otro idioma con el que se haya escrito? No, me imagino. Sí, sí, hay unos pocos en griego, pero son Ya, insignificantes. Lo principal es la clasificación ok. de los manuscritos en tres grupos. ¿Ya? Ujú. Podríamos decir que 40% son copias, ¿cierto?, de esa época, De son esa las más época. antiguas, del Antiguo Testamento, de la Biblia hebrea, de la cual están prácticamente casi todos los libros, ¿eh? Todos los componentes de la Biblia hebrea están, De esta- por lo menos, fragmentos en, eh, en la biblioteca de los manuscritos. Eh, Otro 30% son escritos, llamémosle tipo bíblico, pero que no forman parte del canon, Ujú. eh, que ya se conocían con anterioridad. Ya, por ejemplo, el libro de Enoch, el Ok. libro de Enoch, tú lo buscas en cualquier Biblia Sí. y no está, no está. No. Pero hay gente que lo ha escuchado. El libro de Enoch está presente en una Biblia de los etíopes, en idioma etíope, en la religión etíope, ¿ya? Que incluye similarmente, porque todas las Biblias hay muchas Biblias que son distintas. La Sí, sí, sí. Biblia, la Biblia griega original es distinta a la Biblia hebrea, tiene distintos libros, está compuesta por más o menos libros. Ujú. Eh, entonces, se conoce el libro de Enoch a partir de esta Biblia etíope, y además existen otros manuscritos de otras que se han encontrado de otras épocas con partes de ese libro de Enoch, en, qué sé yo, arameo, griego. Y ese libro de Enoch también está presente en los escritos de Qumrán, por lo que uno dice, claro, hay mucha más amplitud de interés de libros potencialmente bíblicos en esa época, o que ellos consideran que son de relevancia. ¿Te fijas? Claro. Porque la Biblia que hoy día tenemos Ujú. es el resultado de consensos, De consenso. llamémosle De de consenso. sabios, que vivieron en una época X, y el canon de la Biblia hebrea se formó por rabinos que son posteriores a esta época. Ya. Entonces, Como. no existía la Biblia en la época existía la Torá. La La Torá, no, Torá, claro, claro. era una. Pero cuánto era bíblico, cuánto no, no había una fina demarcación, no era claramente delimitado en eso, y eso se dijo después. Eh, pasó lo mismo con el Nuevo Testamento después, o Ujú. sea, porque Claro, hay más sí. evangelios que solo los cuatro, Los y hay cuatro más que, escritos cristianos que solo los que están en el Nuevo Testamento. los que están en el Nuevo Testamento. Entonces, todos estos jubileos, o salmos que no están en ningún lado,
¿ya? Hay muchos de estos biblios llamados apócrifos, ¿ya? Que suena como que Ujú. son secretos, ¿cierto? Como Secretos. satánicos. Hay mucha gente que lo Esotérico. suena así, pero significa que son secretos nomás, Claro. ¿ya? Y bueno, entonces, 40%, 30% de esta literatura pseudo bíblica, que no formó parte de Ujú. los cánones posteriores, pero que era importante para la gente de la comunidad, y los escritos sectarios, los escritos que ellos, donde ¿Ya? ellos vierten sus reglamentos, su ideología y también su interpretación de algunos profetas, por ejemplo, algunos Ya. libros bíblicos propiamente tal, como Habacuc, casi nadie lo conoce porque no aparece, es raro que aparezca en misa, pero profetas como Isaías, Claro. Jeremías son súper conocidos. Somos mucho más Habacuc está, famosos. exacto, está plenamente en la Biblia, pero lo que ellos hacen es que hacen un comentario, un pesher, acerca de cada línea de Habacuc y dicen, bueno, esto es porque el profesor de rectitud y el sacerdote malvado hizo esto, y después vienen los hijos de la luz contra los hijos de la oscuridad. Entonces, ellos tienen su interpretación según su propia ideología. Ujú. Y Entonces, eso es lo disculpa, que dicen. ¿Mm? y eso, o sea, y eso, ese topos de la lucha entre, o los hijos de la luz contra la oscuridad, ¿se repite en distintos manuscritos, en distintos comentarios, o en algunos en específico? Sí, se Ya, repite en el mismo, digamos, asunto, la misma temática se ya. repite. Y si uno lee, ponte tú, el Apocalipsis del Nuevo Testamento, Ujú. llamado Revelaciones a veces, Revelaciones. también te muestra, esa es literatura apocalíptica propiamente tal, ¿ya? Que te habla, no te habla claro, sino que te habla como medio fantasioso, donde bajan seres y hay una guerra y el fin de los tiempos, todo eso. Entonces, Ujú. esa época es muy apocalíptica y hay mucha gente que tiene pensamientos de que va a ocurrir algo de importancia universal, cósmica, pero donde aquellos que son los rectos de Israel van a tener un Ujú. lugar especial. No en la otra vida, no en la resurrección después de la muerte necesariamente, Ujú. como típicamente cree el cristianismo, sino que es solo una reorganización de las cosas. Es como que ¡tuc! Vamos a resetear todo y Claro. ahora los rectos son los que van a estar en el lugar que corresponde. No, todo, realmente cuando uno se mete en todo lo que piensan en esa época es sensacional. Es sensacional. Y cuéntanos, yo creo que tenemos, lo decías que tenemos los comentarios y textos bíblicos propiamente, o del canon bíblico, los comentarios sectarios. Eh, Como en términos generales, ¿qué es lo que nos dicen estos textos? Y segundo, a propósito de lo que nos decía al principio, yo creo, de que de otra forma nos replantea un poco o nos hace reflexionar al menos sobre los contenidos de, de nuestra misma Biblia cristiana, la Biblia que todos tenemos en la casa, Mm, cómo cambia o cómo modifica el entendimiento que tenemos de la Biblia, o la misma figura, no sé, de Jesús, que ya ha salido un par de exacto. veces dentro de nuestra conversación. Mm. Claro, esto le da al entendimiento, primero, eh, están las etapas de la Biblia hebrea hacia el pasado, ¿cierto? Ujú. Y previo al descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto, la Biblia completa hebrea más antigua es el llamado Códex de Alepo, que es Ujú. alrededor del año 1000 después de Cristo, es totalmente Uf, medieval. ya, Imagínate, entonces hay un espacio de manuscritos en hebreo como de 1000 años, claro. donde no sobrevive nada, por supuesto que existió, pero no ha sobrevivido, Claro. Había ¿ya? gente escribiendo necesariamente, en algún habían Por rabino, supuesto, porque místico, El Códex de Alepo fue copiado de otro en su minuto, claro, ¿ya? Y el hecho que es un códex es que es un verdadero libro, no lo tradicional que debe ser el judaísmo, que la Torá son el rollo, rollos, rollo. claro, así. Entonces, el Códex de Alepo es una Biblia hebrea, pero hecha libro, Ujú. y es la más antigua, imagínate, del año 1000 después de Cristo. Entonces, el haber encontrado todos estos escritos, todas estas copias de los libros de la Biblia hebrea,
1000 años antes de lo más antiguo, eso es lo que cambia completamente y nos recuerda de que, no, digamos, no mucho cambió entre medio, Mm, ¿ya? La Biblia hebrea que tenemos hoy día se llama el texto masorético, ¿ya? El cual claro, es medieval y el texto masorético quiere decir de que tiene vocalización con puntitos, para que se sepa, porque el hebreo, como tú sabes, tiene solo no tiene consonante consonante. y tiene la alef, ¿ya? Entonces uno no sabe al leerlo cómo vocalizarlo, pero los manuscritos del Mar Muerto eh, no tienen, no son, ¿cómo se llama? No tienen esta vocalización, que es muy posterior. Entonces también nos muestran que a pesar de no tener esta vocalización del texto masorético, igual, digamos, dicen lo mismo, no tienen espacio. Es difícil de Ah, leer, claro, no tienen como los, puntuación. como los códices medievales también, bueno, lo mismo en Exacto. latín que uno lee que son todos un solo bloque. Ahora, si yo te digo, anda a leer un códice medieval del año 1200, en latín o en castellano antiguo, que Ujú, el castellano antiguo no se entiende nada, o sea, claro, se entiende más, claro, pero realmente es súper difícil. Lo curioso es que un niño, digamos, de educación básica en Israel, que obviamente escribe y estudia en hebreo, te puede leer de manera más o menos fluida un manuscrito del Mar Muerto, un manuscrito un manuscrito de 1900 o 2000 años de antigüedad, siendo que nosotros no podemos leer latín de hace 800 años. de hace 800 años. ¿Te fijas? Entonces, eso Mm. también es lo extraordinario, y por eso que Israel los cuida tanto, porque para ellos es la representación máxima de que existió una entidad aquí, en esa tierra, que tenía que ver con judaísmo, que tenía que ver con Israel. Por eso que ellos lo cuidan tanto y por eso que los palestinos le hacen el quite, se hacen los tontos. No estoy diciendo que tenga alguna implicancia necesariamente, solo digo Ujú. que por qué no les interesa, pero igual no deja de ser extraordinario por eso. Preguntaste también por la naturaleza de Jesús. Eh, Sí, y eso quizá, claro, es lo más explosivo, porque si es que, piensa tú, si es que los esenios, no, mira, ya automáticamente digo los esenios porque está tan claro, metido en claro. la mente de todos, pero no necesariamente son los esenios. Si es que la comunidad comunal eh, son anteriores a Jesús, y si es que ya tienen estas ideas formadas, entonces le quita la originalidad a Jesús, que supuestamente trae un mensaje de último minuto desde arriba. Eh, Sí, y eso también, eso es lo explosivo también, ¿te fijas? Porque esa es la situación. claro. O sea, puede ser que el Jesús haya sido uno de muchos muy similares o que tenían una visión similar de las cosas en ese momento y fue el que Claro, finalmente llegó a nosotros, pero es comúnmente entendido de que Juan el Bautista es como un antecesor a Jesús, ¿cierto? Como que viene claro, antes que él. En algunas novelas es pintado como que es casi que su profesor. Pero Juan el Bautista es muy, muy del, eh, como de características esenias, según descritas por Josefo. Y quizás Jesús fue como una especie de, como de, hizo novedades en algo que ya existía. ujú, Pero ujú, la figura de Jesús como ser divino, hijo de Dios, pero que trae ideas que ya estaban, entonces como que se desinfla un poco. Y esa, claro, esa es la situación. Y eso me lleva a recordar las grandes controversias académicas que se dieron en los primeros años, las primeras décadas, en verdad, ujú. de por qué se demoraron tanto un grupo en publicar los resultados, Ah, ah, ¿ya? Cercano a esa época se encontró otro montón de escritos en Egipto que se llaman los manuscritos de Nag Hammadi, ujú. en griego principalmente, y esos en 3 años los tenían todos Todo listo. traducidos, y ya el mundo académico podía tener acceso a eso. Y en cambio, parte de los manuscritos del Mar Muerto se demoraron décadas en mostrarlo. Claro, yo tengo entendido que hasta hace 20 años todavía se seguían publicando algunos fragmentos. Exacto. Entonces ocurrió lo siguiente, y esto es una de las cosas más Ujú, interesantes también de todo esto, que los primeros manuscritos que se encontraron, que encontraron los beduinos,
que incluye, por ejemplo, el más famoso, que es el gran libro de Isaías. Es un libro es un rollo como de 7 metros del profeta Isaías. Fueron vendidos, los beduinos fueron a Belén, les dijeron, a Belén, que es donde vienen la mayoría de los palestinos de Chile, ¿cierto? Sí. Donde les dijeron que había un dealer de antigüedades, que quizás tenía algún interés en los manuscritos. Y este gallo se los compró, qué sé yo, les fue comprando como a $100, una cosa así, que no deja de ser plata para los beduinos. Claro. Y de ahí estos manuscritos llegan a manos de del arzobispo de la iglesia siriaca ortodoxa en Jerusalén. Eso es una denominación que no es católica, que no es ortodoxa griega, ya son de Siria, que hablan idioma siriaco. Uh-huh. Que él, digamos, tenía una gran colección de escritos antiguos de todo tipo, entonces a él le gustaban. Entonces, después él se los compró a este dealer, Este dealer. y claro, se formó una verdadera cadena entre que los beduinos lo llevaban al dealer y el dealer se los llevaba a este arzobispo. Y esos eran como 7 manuscritos. 4 de ellos em, nunca este arzobispo, viendo de que estaban subiendo los precios y el interés, ya empezaron habían interesados por $1,000, $2,000, guardó 4 manuscritos y 3 tempranamente se los vendió a Eleazar Sukenik de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Uh-huh. Entonces, 3 manuscritos están en el lado de la Universidad Hebrea y los otros los guarda este arzobispo que se llama Samuel. Y estos manuscritos se van a Estados Unidos después, porque estalla la guerra en el 48, la guerra árabe-israelí. Entonces, en estas condiciones de peligro, primero los manuscritos se van a Beirut y después se van a guardar como 4 años a Nueva York. Finalmente, a través digamos, se empieza a ver más interés israelí por los manuscritos, entonces mandan a un comprador millonario en Nueva York que nadie, en el fondo nadie sabía, pero era lo que estaba comprando para Israel. Para Israel. Sí, pues, entonces los compró como, no sé, $250,000, algo así, leí por ahí, es una compra millonaria, que le pagaron que supuestamente iba a ir a un fondo para la iglesia del arzobispado siriaco, pero hubo un problema ahí con los impuestos, de que el Servicio de Impuesto Interno de Estados Unidos se quedó con la mayor parte. Entonces, no, realmente hay cosas muy, muy divertidas de esto. Y los manuscritos se fueron al consulado israelí en Estados Unidos y después se fueron en avión secretamente a Israel. Y así es como quedan con sus manos puestas en los 7 manuscritos más importantes. Pero recuerda que paralelamente, en el 49 en adelante, es el armisticio entre Jordania, que quedó ocupando todo Cisjordania, ¿cierto? E Israel al otro lado. Claro. Y 3 instituciones son relevantes en el lado jordano. El American Schools of Oriental Research, que es American, ¿cierto? Sí. El Museo Rockefeller, que era británico originalmente, pero fue nacionalizado jordano después. El jordano. Y la École Biblique de los franceses, que son dominicanos. Ya. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa después de la guerra del 48? Algunos manuscritos quedan en el lado israelí, Uh-huh. y el otro grupo, principalmente donde está dirigido por la École Biblique, encuentran la Cueva 4. Y en la Cueva 4 se encontraron el 90% de todos los manuscritos que se encontraron. La mayor cantidad. Miles. Fue una cosa extraordinaria. Y ellos se quedaron entonces durante 20 años hubo una enorme diferencia entre la publicación de manuscritos del lado israelí y la publicación de manuscritos del lado de la École Biblique, que curiosamente varios de ellos son curas, son unidos, son gente ligada al mundo protestante también. Uh-huh. Entonces queda ahí la duda de si es que están libres de sesgo y por qué se demoraron tanto. Ellos tenían un monopolio de sus manuscritos y no querían que nadie los viera, entonces de ahí salieron las teorías conspirativas de que el Vaticano los quería esconder. Claro. Entonces, no, ahí la cosa se pone muy divertida.
probablemente hablando de María Magdalena y todas las teorías que aparecen, Claro, no, pero María los tipos, Magdalena en los manuscritos del Mar Muerto nada que ver. no Finalmente, en aparecen. el año 67, Israel, digamos, prácticamente se anexa a todo el Cisjordania que estaba ¿Sí? previamente ocupada por Jordania, y todas esas instituciones quedan dentro del lado israelí, ¿ya? Pero esa es la turbulenta historia de los manuscritos De los en manuscritos. nuestros tiempos, ¿ya? Súper, Así súper. que bueno, yo creo que estamos casi en la hora. Sí, probablemente. No sé si hay algunas preguntas adicionales de nuestro nutrido público. Exacto. Pero realmente, bueno, es difícil quedarse en una sola línea porque de la conversación, porque el tema es tan Sí, amplio. Se sí, puede hablar sí. de la antigüedad, de cómo fueron manejados ahora, ¿cierto? Todo lo que ahora, todas las tecnologías que le han puesto a los rollos del ADN, de qué sé yo, ultravioleta, le han hecho millones de estudios que han hecho revivir letras que antes no se veían, por ejemplo. Entonces, Claro. no, hay mucho de qué hablar acerca de este tema. Si nuestros visualizadores quisieran explorar, claro, con una visión ya más no sensacionalista como estas revistas que habíamos conversado inicialmente, Mm. alguna publicación o algún libro que introductorio que nos pudiese recomendar. El, mira, hay uno que me gustó mucho por cómo lo relatan, que es no sé si estará en castellano, ese es el problema. Yo todo me lo leo en inglés y no sé qué tanto hay traducido, pero el, Ujú. eh, el Dead Sea Scrolls Deception, la Ok, decepción de los mosquitos mal muertos. Este es un libro medio conspirativo, como te digo, que incluye esta postura del Vaticano. Yo no me lo trago entero, pero lo presentan de manera, la historia de cómo fueron encontrados y la explicación de lo que contiene el manuscrito está muy buena, así que por lo menos de ahí, o en general, todas estas revistas ujú, National Geographic se ven la compran y es una lectura ok, casi light, casi light. Yo creo que es lo mejor. súper, súper. Dino, te Bien, pues, agradezco Víctor. tremendamente haberme dado No, un ratito de tu tiempo. gracias a ti por la invitación. Gracias a Lo ti por la pasé súper invitación. bien y bueno, veamos si hay otros temas que sean de interés para futuros live. Sí, pues, hay que nos manden una encuesta después Ya, pues. para de Bueno, temas que pase una futuros. buena noche. Igual a ustedes, que estén bien. Chao, amigo. Chao, chao. Chao, Víctor, que estén bien.